Buenos días, hermanos y amigos, buenos días. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y vamos a empezar con una poesía de nuestro hermano Rodolfo Loyola. Y la poesía se titula Hoy no te pido nada. Es una poesía dedicada al Señor Jesucristo. Y dice así: Hoy no te pido nada, jinete de los vientos, me has dado tanto y tanto que contarlo no puedo. Sin que te lo pidiera, llenaste el firmamento de estrellas y planetas para yo verte en ellos. Ya me diste los árboles, las flores, el pan nuestro y las sabias abejas y el canto del jilguero. Ya me diste la lluvia y la noche y el sueño, más la fe para hallarte en este vasto universo. Me has dado las respuestas de antemano y por eso hoy no te pido nada. Mañana ya veremos. Queridos amigos, esta es la poesía de un hombre agradecido. Nuestro hermano en la fe, Rodolfo Loyola. Ya él no está entre nosotros hace algunos años que partió hacia la patria celestial. Él era un hombre sobre todo agradecido. Él era cubano, un misionero cubano. Fidel Castro lo echó de Cuba y le dijo: te voy a mandar para España, para que allí te coja Franco y te ponga al hilo, y allí te enderece. Y lo mandó para España por sus ideas respecto a Dios, porque era un hombre que amaba a Dios, que respetaba las cosas de Dios y que quería seguir a Jesucristo, al Dios del universo. Y lo mandaron para España. Y en España hizo una obra preciosa, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Y él, en un momento determinado de su vida, pues dice esta poesía preciosa: hoy no te pido nada, jinete de los vientos. Qué expresión más bonita referente a Jesucristo. Me has dado tanto y tanto que contarlo no puedo. Este hombre era un hombre agradecido. Y hoy vamos a hablar de eso, queridos amigos, del agradecimiento. Eres un hombre, una mujer agradecidos, y es difícil. Es difícil encontrar hoy día a un hombre o una mujer agradecido. Es más, estamos descontentos con casi todo. Y prácticamente nada en la vida nos agrada. No agradecemos nada a Dios. A Dios es al menos que agradecemos. Muchas veces no tenemos ni siquiera en cuenta a Dios. Es más, a Dios le echamos la culpa de casi todos los problemas, de todas las situaciones que nos pasan en la vida. No somos personas agradecidas. No le damos gracias a Dios por nuestro gobernante. No le damos gracias a Dios por nuestra esposa, los que estamos casados. No le damos gracias a Dios por nuestros padres. No le damos gracias a Dios por nuestros hijos. Aquellos que tenemos un trabajo tampoco le damos gracias a Dios. Y el trabajo es una bendición. Tener trabajo, queridos amigos, es una bendición. En España y en esta zona del mundo y en algunas zonas más se ve el trabajo como una maldición. El trabajo es una bendición, porque el trabajo te ayuda a desarrollarte como persona y además te da el pan que te sustenta cada día. Queridos amigos, qué difícil es ser agradecidos. No somos personas agradecidas. Por naturaleza somos personas quejicas, no somos agradecidos. Nuestro mundo es un mundo de malagradecidos, de desagradecidos. Y vamos a ver una historia en la Biblia que nos habla de agradecidos y desagradecidos. Y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, desde los versos 11 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo:
Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este hombre era samaritano, era un extranjero. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Queridos amigos, esta es la historia del agradecido y los desagradecidos. Y en los versos 11 y 12 vemos a Jesús caminando por esta tierra. Y nada más que por esto, queridos amigos, deberíamos ser personas agradecidas. Que Dios haya querido en la persona de Jesucristo venir a este mundo, a esta tierra, debe ser nada más que por eso. Deberíamos ser personas inmensamente agradecidas. Y Jesús va caminando por la tierra, va buscando las almas, porque Jesús es un buscador de almas, un buscador de personas. Y nos dice la Biblia que entra en una aldea. No sabemos el nombre de esta aldea, la aldea sin nombre. Y Jesús entra allí porque Jesús tenía una misión también en esa aldea. Y ahí entró Jesús. Queridos amigos, hoy también Jesús visita tu aldea. Hoy también Jesús visita tu casa. Hoy Jesús visita tu vida y tu alma. Él también te visita hoy a ti, como hace miles de años visitó esta aldea, de la cual no sabemos su nombre. Nos dice luego los versos 12 y 13, quienes, entre otros, vivían en algún lugar de esa aldea. Dice que allí había 10 leprosos. La lepra era una enfermedad terrible en aquel tiempo. Era una enfermedad que te marcaba, era un estigma. Te apartaba de todos los que querían. La lepra te apartaba de la sociedad. La lepra te apartaba de la religión. La lepra te apartaba de tu familia. Eras una persona estigmatizada. No tenías derecho a nada. Y nos dice la Biblia que estas 10 personas vivían juntos, compartían su tremendo estigma, su tremenda enfermedad. 10 hombres leprosos. Y nos dice la Biblia que le gritaron a Jesús de lejos. ¿Por qué le gritaron de lejos? Porque ellos no podían acercarse a ninguna persona sana. Y gritan a Jesús y de sus corazones sale un clamor. Y su clamor fue: Jesús, Maestro, mira nuestra miseria y compadécete de nosotros, socórrenos. Un clamor a Jesús. Desde lejos le gritan. La pregunta es: ¿Jesús les escuchará? ¿Jesús les escucharía? Y si les escucha, ¿Jesús les atendería? Pues eran personas marcadas, estigmatizadas, despreciadas. Y el verso 14 dice que hay un Dios que socorre a los hombres. Y el Dios que socorre a los hombres los mandó llamar. Y les dijo: vayan a los sacerdotes, a aquellos que tienen la capacidad de inspeccionar la lepra, y ellos le dirán si están sanos o no. Y ellos por fe emprenden el camino. Y nos dice la Biblia que cuando ellos emprendieron el camino, al poco tiempo fueron limpiados, fueron limpios. El Dios que socorre se había acercado a ellos y les había dado una palabra. Y es que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, tiene poder y es suficiente. Y ellos lo comprobaron. El Dios que se ha acercado a los hombres, el Dios que socorre a los seres humanos, queridos amigos. Nos dice luego los versos 15 y 16, que uno de los sanados volvió gritando. ¿Y cómo gritaba? ¿Cómo gritaba este hombre que había sido sanado? Gritaba y daba gracias a Dios, como si fueran 10. Él gritaba por 10 personas. Y este hombre llegó gritando
a los pies de Jesús y se postró a sus pies y daba gracias y seguramente le llenó los pies a Jesús de besos. Fue uno, el agradecido. ¿Te acuerdas la historia? El título de la historia, el agradecido y los desagradecidos. Fue uno, el agradecido, pero este agradecido valía por 10. ¿Cómo gritaba? De alegría, de contento, porque Jesús le había socorrido. Un hombre agradecido. Y luego nos dice los versos 17 al 18 que Jesús se extrañó, porque de los 10 solo uno vino. Y Jesús hizo 3 preguntas en estos versos. Jesús va haciendo 3 preguntas para que nosotros entendamos lo que es ser malagradecido. La primera pregunta es, Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Efectivamente, 10 fueron limpiados. La segunda pregunta es, ¿dónde están los 9 que no dan gracia? Eran los ingratos, los desagradecidos. Y queridos amigos, ¿cuántos bienes Dios ha hecho en este mundo? Y el bien más grande es que Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario. ¿Y cuántas personas hay que rechazan ese amor precioso de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de que hay perdón de pecados en Jesucristo? Son los ingratos, los desagradecidos, los 9 que preguntó Jesús, ¿dónde están los 9 que no dan gracia? Y la tercera pregunta de Jesús fue, ¿solo vino a dar gracias el samaritano? Era un extranjero. El texto da a entender que los otros 9 eran judíos. Eran personas que conocían la ley de Dios. Pero, queridos amigos, eran personas que no apreciaban al Dios de la ley. Qué triste. Conocer las maravillas de Dios, conocer lo que Dios ofrece al hombre y a la mujer, pero rechazarlo. Y el último versículo, el último verso, el 19, vuelve a aparecer el agradecido. Y Jesús no solo lo sanó, sino que también le perdonó sus pecados. No solo fue sanado, sino que también fue salvado. Queridos amigos, nuestro mundo es un leprosario de pecado. Todos hemos sido infectados por el pecado. El pecado no es una enfermedad, el pecado es una gran maldad, pero hemos sido infectados de pecado. Tú y yo estamos contagiados, pero Dios vio nuestra maldad. Y Dios dice en la Biblia que hizo un acto de amor inefable. Inefable quiere decir que es inexplicable, que no hay palabras para explicarlo, que es un acto tan grande que no existen palabras en el mundo para explicar ese acto de amor de Dios hacia los hombres. Querido amigo, Dios ha venido a visitar tu aldea. No hay palabras para explicar el don inefable de Dios, que es la persona bendita de Jesucristo. Él envió a su Hijo amado, al divino Jesús, a pagar por tu pecado. Jesús ocupó tu lugar para que tú tuvieras la opción de ser perdonado. Querido amigo, yo también soy como ese samaritano, leproso, agradecido, que va a los pies de Jesús, que fue un día también a los pies de Jesús y le pidió perdón por sus pecados. Y hoy te animo también. Y hoy la Biblia te anima a que vayas a Jesús, cual leproso arrepentido, y que llores a sus pies y como aquel samaritano te inclines y le adores y grites y le des gracias. Escucha, Jesús no desprecia al corazón contrito y humillado. Por eso te animamos a que vengas a Jesús y seas una persona agradecida, agradecida con Dios por su don inefable, por Jesucristo. Dios te bendiga.